Comenzamos entonces. Radicación. Pues radicación, como ya sabemos, es la operación inversa, ¿no? La operación inversa de lo que es potenciación. Entonces, es una operación que por sí misma no tiene sentido, ¿ya? Tiene sentido siempre y cuando exista la potenciación, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a tener que definir primero, o sea, vamos a tener que definir la radicación en base a la potenciación. Ok, primero para eso vamos a tener ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la que similar a lo que era radicación, similar a lo que era potenciación, a toda la operación en sí se le va a llamar una raíz. En la cual la que nos va a interesar bastante es este numerito de aquí, el cual es el índice, ¿no? El índice de la raíz, el que nos va a indicar de qué potencia tenemos que venir, ¿no? O sea, de qué potencia vamos a hacer la operación inversa. Ya que si nos dicen que en este caso, ¿no? Esto que se llama raíz enésima de A, ¿no? Es la raíz enésima, ¿no? O la raíz n de A. Nos dice que toda la raíz enésima de A es igual a R, ¿no? Que va a ser toda la raíz completa. Esto solo va a tener sentido siempre y cuando, sí, solo si, se cumpla que ese valor R elevado a la n, ¿no? Que era el índice inicialmente, nos tiene que dar el número que está en el interior de la raíz, ¿no? En este caso, A. Esto se va a cumplir, ¿no? Todo lo de la raíz se va a cumplir siempre y cuando se cumpla esta potencia. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros queremos ver algunos ejemplillos, pues por ejemplo, si nos preguntan cuál es la raíz cúbica de 27, pues nosotros pensaremos qué número elevado al cubo me va a dar 27, ¿no? En este caso sería 3, ya que 3, ¿no? Este número 3, si yo lo elevo al número que está en el índice, eso me tiene que dar el interior de la raíz, ¿no? Que es 27 en este caso. Y 3 al cubo, pues es 27, ¿no? Entonces, esta es una operación inversa. O sea, siempre para nosotros poder hacer un cálculo de raíz, tenemos que pensar en la potencia de la que viene. ¿Está bien? O sea, nosotros no vamos a poder hacer el cálculo de cualquier raíz si no sabemos bien de qué potencia viene. O sea, si acá me dice 3, pues tengo que estar pensando en qué potencia se cumple que un número elevado al cubo me va a dar el número de acá adentro. ¿Ok? Entonces, vale. Entonces, ahorita vamos a ver algunas propiedades, ¿ya? Vamos a ver algunas propiedades. Obviamente lo principal para poder entender el tema de radicación es que tenemos que entender bien el tema de potenciación. Hasta la matemática complica lo más fácil. no, no, más bien a ver, es que el tema de las raíces... El tema de las raíces en sí es una operación que en la vida diaria pues no se ve mucho. Pero sí se va a ver bastante en lo que es en lo que son las carreras relacionadas a ciencias, ¿no? Sin embargo, lo de las raíces es importante entenderlo principalmente por un pequeño temita. Por un pequeño temita que vamos a ver después de ver algunas propiedades, ¿ya?
Después de que veamos estas propiedades de aquí, vamos a ver cuál es lo importante, lo realmente importante de las raíces, que tiene mucho que ver con las potencias, ya que están ligadas. La radicación es básicamente una parte dentro del todo el tema de potenciación, ¿ya? Que importa entenderlo para un puntito que vamos a ver dentro de unos momentos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver las propiedades de la radicación, ¿ya? Que en lo que es radicación, pues no hay mucho que se tenga que ver, ya que principalmente hay que saber un par de propiedades de manipulación, ¿ya? Un par de propiedades de manipulación, que con manipulación me refiero a que, por ejemplo, ¿no? Si tenemos algo así, ¿no? Tenemos una operación entre multiplicaciones y divisiones y todo está siendo afectado por una misma raíz, yo puedo hacer que esa raíz afecte a cada uno de ellos, ¿no? Siempre y cuando sean operaciones, o sea, en el interior de la raíz haya operaciones de multiplicaciones y divisiones nada más. Si hay sumas y restas, no puede separarse en los elementos de la suma. Va a afectar a toda la suma nada más. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Pues que en el caso que yo vea algo como esto de aquí, ¿ya? O sea, si yo veo algo como raíz enésima de A por B más C entre D, la raíz solamente se puede distribuir a los factores de multiplicación y división. En este caso, por ejemplo, vemos que lo que se está multiplicando es A con B más C y D. O sea, se puede distribuir la raíz a todos ellos, ¿no? Sería raíz enésima de A, raíz enésima de B más C y raíz enésima de D. Pero no puede separarse en B y C. ¿Ok? No se puede separar en B y C porque no es ni multiplicación ni división. Entonces, eso es importante entender cuando uno quiere manipular el tema de las raíces. Y digo manipulación, pues porque lo vamos a estar moviendo o distribuyendo de esa manera el tema de las raíces para tema de cálculos, para tema de reducción. ¿Ya? O sea, no lo vamos a hacer siempre de la misma manera, sino de que lo vamos a estar haciendo dependiendo de lo que el problema nos pida. ¿Ok? Si es un problema de reducción, es posible que a veces va a ser posible de que lo distribuyamos, o a veces, si tenemos una raíz afectando a varios factores, capaz nos conviene agrupar a todo y quedarnos con una sola raíz que englobe a todo ello. ¿Ok? Y la otra propiedad, pues que es similar a lo que hemos visto ya anteriormente, es que si nosotros vemos una raíz enésima, de una raíz emésima, de una raíz pésima, de un mismo número, pues nosotros podemos reducir toda esa expresión multiplicando los índices, ¿no? De dicha raíz. O sea, tendríamos MNP, raíz enésima, raíz MNP de A, ¿no? Raíz MNP de A. Ahora, todo esto, todas esas propiedades son solamente para poder manipularlas, ¿no? Pero, ¿en qué es importante el tema de las raíces? Pues el tema de las raíces es muy, pero muy importante en este temita de aquí. En lo que es el llamado exponente fraccionario. ¿Ok? Lo que es el llamado exponente fraccionario. Aquí sí es importante entender el tema de las raíces, ya que va a aparecer, aunque no se le vea, ¿no? Aunque no se le ve inicialmente, va a aparecer, porque podemos alternar entre exponentes fraccionarios a raíces casi, o sea, en el momento que uno quiera, ¿no? Que uno lo va a hacer dependiendo de
lo que el problema nos pida. ¿Okay? ¿En qué consiste el exponente fraccionario? Pues como su mismo nombre lo dice, si tenemos un número que está siendo afectado por un exponente fraccionario, o sea, en vez de un exponente entero, es un exponente en forma de fracción, pues nosotros podemos alternar de esta forma a una forma de raíz. ¿Ok? En la que para poder pasar a esa forma de raíz, nosotros vamos a tener en cuenta el numerador y denominador como valores separados y nos quedaremos con el numerador como exponente, ¿no? El que estaba acá arribita, y el que estaba como denominador pasaría como raíz. ¿Ok? Y viceversa. Si nosotros tenemos una raíz, podemos pasar a la forma de un exponente fraccionario. Aquí es donde viene el tema de la simplificación, ¿no? El tema de la simplificación. Que si yo tengo, por ejemplo, una raíz cuarta, vamos a poner acá un ejemplillo. Si tenemos una raíz cuarta de 3 elevado a la 16, obviamente va a ser muy pesado tener que calcular 3 a la 16, que es un número exageradamente grande, para luego estar buscando el número que elevado a la cuarta me dé aquel valor. Entonces para eso existe el tema del exponente fraccionario, ¿no? Este valor que está en el índice puede pasar, ¿no? Este valor que está en el índice puede transformarse en un exponente pasando como denominador. O sea, este 4 puede pasar aquí a dividir al exponente y tendríamos 3 a la 16 entre 4. 16 entre 4 es 4, ¿no? Entonces tendríamos 3 a la cuarta, la cual es un número ya conocido, que es 81. ¿No? Y ya no tendríamos que haber hecho un cálculo tan complicado como lo es el 3 a la 16, ¿no? Y luego tener que averiguar cuál es la raíz de dicho número, ¿no? Que eso habría sido bastante pesado. Entonces, el exponente fraccionario y la raíz son importantes entenderlas para este tipo de cosas. Entonces de aquí es donde viene la simplificación, ¿no? Porque a veces la gente, en vez de hacer directamente esto, pues dice, ah, mira, que tengo acá raíz y acá tengo el exponente, pues saco cuarta, ¿no? Se va esto y queda acá 4. Y de ahí es de donde viene, pues se puede simplificar porque este valor del índice puede pasar a dividir. Y si no se pudiese simplificar todo, ¿no? Si pongamos que esto fuese, no sé, 12. Si pasa a dividir y al dividir entre 12 pues sacamos cuarta, pero acá queda como un denominador 3, pues podemos regresarlo simplemente a una raíz cúbica, ¿no? Sería raíz cúbica de 3 a la cuarta, ¿no? Y lo dejaríamos así. Entonces, con lo del exponente fraccionario ya explicado, pues vamos a ver algunos ejemplos ya en forma de problemas para poder entenderlo mejor. Para eso vamos a ver el problemirijillo número 6. ¿Vale? Entonces aquí comenzamos nuevamente con los puntitos. ¿Ya? Problemirijillo vamos a poner. Los problemirijillos. Vale. No, Ahí. Vamos a poner otros acá. Vale. Siguiente ejercicio entonces. Para el siguiente ejercicio. Ya, aquí. En este ejercicio se va a trabajar con teoremas de potenciación que ya hemos visto en la clase pasada. ¿Qué teorema? Pues vamos a ver multiplicación de bases iguales, división de bases iguales, y con eso ya tendríamos suficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de las raíces lo vamos a dejar para el final, porque pues, ahorita mismo no podemos hacer nada. Ya hemos dicho que las cosas no se hacen como simplemente las propiedades lo digan. A ver, por cierto, justo ya me da la respuesta también. Vale. Vale, ya. Listo.
Listo, ya, tienen sus puntos. Ya, no más, no más, no más. Sí, sí, vale. Entonces, aquí tenemos 3 a la x más 3, que pues obviamente no podemos hacer nada con él. Y acá, pues si nosotros ya tenemos ciertos, estamos familiarizados con algunas potencias, sabemos que 27 y 243 son potencias de 3, ¿no? 27 es 3 al cubo. Y 243 es 3 a la quinta, ¿no? 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Entonces, acá estamos viendo que hay un producto de bases iguales. Si hay producto de bases iguales, pues ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente lo reducimos manteniendo la base, ¿no? La base que es 3 y sumando los exponentes. O sea, x más 3 pues sería x más 6, ¿no? Sumaríamos los exponentes porque es un producto de bases iguales. Y abajo pues tendríamos 3 a la quinta, que no hemos hecho nada con él. Luego, acá tenemos una división, pero esta vez de bases iguales. O sea, también es una operación de bases iguales, pero en forma de división. Y cuando tenemos división, pues lo que tenemos que hacer es reducir. Podemos reducir manteniendo la base y simplemente restando los exponentes. O sea, x más 6 menos 5, pues el x se queda igual. Y 6 menos 5, pues queda 1, ¿no? X más 1. Y recién aquí es donde entra el tema de radicación. Para hacer de forma más específica, pues exponente fraccionario, ¿no? Tenemos un exponente, una raíz. Entonces yo puedo agarrar la raíz, el índice de la raíz, y pasar a dividirlo a mi exponente, ¿no? O sea, este x más 1 puede pasar a dividir acá, ¿no? Y x más 1 entre x más 1, pues es 1, ¿no? 3 entre 1. Por lo tanto, es igual a 3 a la 1, que obviamente es 3, ¿no? Y ya tendríamos nuestro primer ejercicio. Que simplemente hemos tocado lo que son teoremas de productos y división de bases iguales. Y recién en el último momento hemos aplicado radicación. Vamos a dejar ahora sí todos los ejercicios que hagamos. Sí, sí, sí. Ya, a ver. Este, por 3 puntitos. El chiste de... Lo hago. Vamos a ver acá. Aquí vemos bastante de lo que es el teorema de raíz, ¿no? Obviamente aquí nosotros sabemos que hay varios 2 escondidos, ¿no? Hay 3 veces el 2. Por lo tanto, esto yo lo puedo reducir como la raíz de 2 por 2 por 2, ¿no? De 2 por 2 por 2. Lo dejo en una sola raíz. Pero todo esto está elevado. Todo esto está elevado a un exponente, ¿no? Que es todo esto de aquí. Es una multiplicación. ¿Ok? En esta multiplicación también vemos aquí una raíz de raíz. Que, bueno, a ver, esta de solución no es la que yo aplicaría, ¿ya? Pero creo que es la forma más básica, ¿ya? Hay métodos mucho más directos todavía. Entonces, aquí podemos reducir esta raíz de raíz como raíz de 5 por 3 de 2. Pero toda esa raíz está siendo elevada a un exponente 3, ¿no? Y se está multiplicando por la raíz quinta de 2 a la cuarta. Entonces, terminamos de reducir, tendríamos raíz octava, ¿no? De 2 por 2 por 2, que es raíz octava de 2.
Y estaría elevado a la raíz 15, ¿no? De 2, pero que esté elevado al cubo. Y por la raíz quinta de 2 a la cuarta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues como ninguna de esas raíces son exactas, pues vamos a transformar a todo, al menos lo de arriba, a exponente fraccionario. Vamos a dejarlo de abajo tranquilo, ya que ahí abajo no podemos hacer nada. Pero arriba sí tenemos para operar. Vamos a transformar esto como exponente fraccionario, haciendo que la raíz pase a dividir el exponente. O sea, el 15 va a venir a dividir el 13. Y luego se va a multiplicar por esta raíz, que también lo vamos a transformar a exponente fraccionario. O sea, el 5, ¿no? El índice 5 va a pasar a dividir al exponente 4. Acá podemos sacar tercia 1, tercia 5 y tendríamos 2 a la 1 quinto, ¿no? Y vemos que este de aquí es un producto de bases iguales. Producto de bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Pues los exponentes se suman, ¿no? Entonces reducimos manteniendo la misma base, base 2. Y sumamos los exponentes, 1 quinto más 4 quintos. Como son fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador, entonces simplemente sumamos arriba, ¿no? Sería la raíz octava de 2, este elevado a la 2, y ese 2 está elevado a la 1 quinto más 4 quintos, que es 5 quintos. En otras palabras, 1, ¿no? 55, que es 1. Entonces, todo el exponente sería únicamente 2. Y tenemos raíz octava de 2 elevado al cuadrado, ¿no? Elevado a la 2. Y también podemos hacer exponente fraccionario, agarrando el 2 y pasando a dividir, ¿no? Entonces aquí tendríamos 2 elevado al cuadrado, ¿no? Este 2 que ha quedado solito ahí arriba. Y el 8 va a venir a dividir. Sacamos mitad, arriba y abajo, quedaría un cuarto. Y lo podemos regresar como raíz, ¿no? Este 4 lo puedo regresar como raíz, ¿no? Así como ya hemos dicho acá, que si vemos un valor en el denominador del exponente, lo podemos pasar como una raíz, ¿no? Y dejando solamente la parte de arriba como exponente. Aquí la parte de arriba, ¿cuál sería? Pues la parte de arriba sería 1, ¿no? 2 a la 1, que es 2. Entonces salía raíz cuarta de 2. ¿Ok? Que sí ha habido ahí algunos que ya me lo habían hecho. No me dice nada. A ver, este problema 8. Problema 3. Este problema 3 es muy sencillo, la verdad, ¿eh? Muy sencillo. Obviamente, ¿eh? ¿Qué necesitamos para el problema 3? Pues haber estado en esta clase. Porque es la primera propiedad que utilizamos, es la propiedad del exponente fraccionario, para poder transformar todas esas raíces a exponentes, ¿no? A puro exponente nomás. Entonces nosotros agarramos L y vamos a ir transformando todas esas raíces a exponentes. ¿Cómo le transformamos a exponentes? Agarrando el índice y pasando a dividir al exponente, ¿no? O sea, tendríamos x a la 40 entre 7 por x a la 11 entre 8 por x a la 8 entre 9. Aquí abajo tendríamos x a la menos 1 entre 9 por x a la menos 9 entre 7 y por x a la menos 5 entre 8. Ok, acá ¿qué podríamos hacer? Si alguien dice, profesor, pues yo puedo agarrar estos exponentes negativos, pasarlos a positivos, pasándolos arriba, y luego operar todo como un producto de bases iguales. Correcto. Si alguien me dice, profesor, pero yo quiero hacer producto de bases iguales acá, sumar exponentes, producto de bases iguales acá, sumar exponentes, y luego hacer división de bases iguales para restar los exponentes. Correcto. Si alguien dice, profesor, pues no sé, me pongo a llorar, pues también puede ser correcto. ¿Yo qué voy a hacer? Pues yo voy a hacer primero división de bases iguales. ¿Y por qué no producto primero? Pues
pues porque no quiero, ¿ya? Porque no quiero, porque la verdad pues simplemente es es pura conveniencia. Uno puede aplicar realmente el método que desee, ¿ya? Métodos, obviamente cuando uno recién está aprendiendo, lo mejor es por repetición, ¿no? Acostumbrarse a cierto tipo de método hasta que ya te acostumbres y encuentres tu método más adecuado. En este caso, por por la forma de los exponentes, a mí me convendría hacer división de bases iguales y sin tener que cambiar signo antes, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo hago división de bases iguales de este con este de aquí, tendríamos x a la 40 séptimos menos, a ver, esto lo voy a poner abajo ya. Voy a poner acá abajito. X a la 40 séptimos menos este exponente, ¿no? El menos 9 séptimos. ¿Y por qué no con este? Pues puedes hacerlo, ¿ya? Tú puedes hacer la división, como todos tienen bases iguales, puedes hacer la división como quieras. Pero a mí me conviene hacer así, pues porque veo que va a ser mucho más cómodo, ¿no? Obviamente, para encontrar los mejores métodos tienes que volverte un poquito leono, ¿no? De Thundercat, ¿no? Tienes que ver un poquito más allá de lo evidente. Tienes que ver un poco al futuro. Entonces, por ejemplo, en este caso, el que tiene exponente 11 octavos, yo lo podría restar con este de aquí, que el que tiene el exponente menos 5 octavos. Y luego tendríamos x y agarraríamos ese que tiene 8 novenas y lo dividiríamos entre el que tiene menos 1 noveno. O sea, restaríamos este exponente. O sea, menos 1 noveno, ¿no? Como ya sabemos, menos menos se vuelve más. Es una suma de fracciones que son homogéneas. Por lo tanto, no tengo que hacer nada raro, ¿no? Simplemente sumar 40 más 9. Y tendríamos 49 séptimos, ¿no? Tendríamos 49 séptimos como resultado de esa resta, o suma, o como lo quieran llamar. Acá tendríamos 11 más 5, que es 16, 16 octavos. Y aquí 8 más 1, que es 9, serían 9 novenos, ¿no? Y aquí ya nos damos cuenta de por qué yo he querido hacer así, ¿no? Porque ahora si yo divido 49 entre 7, pues tendríamos x a la séptima. Si divido 16 entre 8, pues tendríamos x al cuadrado. Y 9 entre 9, pues 1, ¿no? X nada más. Y ahora sumo esos exponentes, porque es un producto de bases iguales, sumo los exponentes, tengo 7 más 2, 9, y más 1 que está escondido, sería 10. Ok. Y ya tendríamos el resultado. Ok, felicitaciones, Angelito. A ver, entonces ya tendríamos el resultado. Ahora sí, vamos a ver este de acá. Ay, ay, ay. Por este sí voy a dar 3 puntitos, ¿eh? 3 puntillos. Sí, Angelito. Angelito, solo trata de, si vas a decir la respuesta, demórate un poco, hasta que yo empiece a hacerla. Si no, mis alumnos se van a copiar. Vale, problema 10, por 3 puntillas. Por 3 puntillas. En el problema 10, la pista que les puedo dar es que, por ejemplo, aquí abajo no se puede hacer absolutamente nada. Ahí. Y cuando en una expresión no se puede hacer absolutamente nada. A ver acá. Me voy a marcar.
Vale, vamos a checar acá. Si se dan cuenta, la mayoría de problemas tienen pocos pasos y de erradicación casi nada. ¿Ya? La mayoría de pasos son relacionados a lo que es potenciación directamente. Primero, aquí abajo, como ya les he dicho, no se puede hacer absolutamente nada. Hay una suma, así que el índice no puede entrar, ¿no? No puede distribuirse. Y entre 6 a la X y 1, pues al sumarlo no se puede hacer absolutamente nada. O sea, esto de acá va a quedar así. Y entonces, en ese tipo de problemas, ¿qué es lo que se busca? Pues lo que se espera encontrar es que en la otra parte de la fracción también aparezca lo mismo. Entonces aquí debería aparecer algo. Y para eso pues vamos a ir operando, ¿no? Tenemos acá la raíz x de... Tenemos... podemos, aquí también justo como por ahí mencionaban, esta raíz x que está afectando a todo el numerador y raíz x que está afectando a todo el denominador, como es la misma raíz, podemos englobarla, ¿no? Podemos agarrar toda la raíz y englobar a toda la fracción. Entonces, adentro tendríamos esto de acá. Que el 2 a la x lo voy a dejar normal porque entre 2 a la x y 3 a la x en teoría no se podría hacer nada, pero 3 a la menos x, pues por ahí tenemos algo para movernos, ya que 3 a la menos x, como hemos visto en la clase pasada, podemos invertirlo para tener el exponente con el signo cambiado, ¿no? Como acá abajo hay un 1, pues lo invierto, sería un tercio a la x, ¿no? ¿Y de qué me va a servir eso? Pues que cuando yo opere estas fracciones se van a multiplicar los dos y al tener el mismo exponente pueden las bases multiplicarse sin problemas. ¿Ok? Y abajo pues estaría quedando lo mismo que hemos visto antes, ¿no? 6 a la x más 1. Entonces aquí, esto de acá arribita, yo voy a escribir un 1 abajo y voy a hacer el método de la carita feliz. Método de la carita feliz para hacer la suma. Para eso tendríamos la raíz xésima de... Acá abajo tenemos 6 a la x más 1, que con eso no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y aquí vamos a tener una fracción. Vamos a tener una fracción. ¿Cómo se hacía la carita feliz? Pues multiplicamos, ¿no? 2 a la x por 3 a la x. Como los dos tienen el mismo exponente, puedo dejar las bases multiplicándose y el x, o sea, el exponente englobando a toda la multiplicación. Luego lo vamos a sumar con 1 por 1, que es 1. Y abajo 1 por 3 a la x, que es 3 a la x. Ya casi llegando al final del problema. Pues 2 por 3 queda 6, ¿no? 6 a la x más 1 entre 3 a la x. Y todo eso está siendo dividido con 6 a la x más 1. Que obviamente para hacer división de fracciones, pues debemos entender que aquí abajo hay un 1, ¿no? Un 1 que no se ve. Y haríamos el método de la orejita, ¿no? El método de la orejita, en la que multiplicamos extremos y centros. Por lo tanto, seguiríamos teniendo toda la raíz x. Multiplicamos los extremos en la que vemos 6 a la x más 1. 6 por 1, ¿no? Que solamente quedaría 6 a la x más 1. Y en la parte de abajo tendríamos la multiplicación de los centros, ¿no? Tendríamos 3 a la x por 6 a la x más 1. Como ya vemos acá arriba y abajo tenemos lo mismo, se simplificaría. Por lo tanto tendríamos la raíz x de arriba queda 1 y abajo queda 3 a la x. 3 a la x. Y ahora sí, la raíz afectaría a cada uno, ¿no? Raíz x de 1. Ya esto lo pueden hacer más rápido ya si ya lo tienen dominado, ¿no? Raíz x de 1 es 1. Y aquí pues estos dos se irían, ¿no? Porque el x pasaría a dividir al otro x por exponente fraccionario, quedando únicamente 3, ¿no? Quedaría un tercio.
Vale. Ok. Entonces, vamos a seguir avanzando con exponente fraccionario, aunque ahora vamos a hacer un problema de ecuaciones exponenciales. En lo que son ecuaciones exponenciales, la verdad, teoría no hay mucha, ¿ya? Teoría no hay mucha. Es muy intuitivo, pero aquí, como estamos viendo, es una ecuación. Tenemos la igualdad de dos expresiones. ¿Ok? Entonces, al tener la igualdad de dos expresiones, lo que se busca es que lo que esté a la izquierda sea muy similar a lo de la derecha para que podamos hacer un cierto tipo de igualdad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vemos que la variable está en los exponentes, ¿no? No hay ni una variable en la base. Por lo tanto, tendríamos que tratar de llegar a una igualdad, ¿no? A una ecuación en la que las bases sean iguales para que de esa manera también podamos igualar los exponentes. Aún así, teoría más sencillita, ¿no? Con ejercicios más sencillos, lo voy a dejar en otro video, ¿ya? En otro video junto con esta clase. Solo que ahorita estoy que hago toda una migración de videos y me he demorado con eso. Puedes poner tu respuesta. Sí. A ver. Ya, muy bien, Carlos. Solamente de las 7 cangeritas, no te voy a saber. No te voy a saber. Ya, muy bien, Carlos. Ahora sí, ya. Listo. Ya estamos. Ya estamos. Y sí. Muchas gracias, Catitos. Vale. A ver. A ver. Muy bien, Rivera. Ya, ya. Con Rivera y Saúl. Listo. Rivera y Saúl. Rivera y Saúl. Ay. Ya, ahora sí, lo hago. Aquí, lo primero es que vemos que hay multiplicaciones de potencias, pero al no haber bases iguales no puedo hacer nada así de forma fluida. Entonces, necesito tener potencias de bases iguales. ¿No? Para eso simplemente tenemos que ir haciendo algunas transformaciones. Por ejemplo, en vez de 9, poner 3 al cuadrado. ¿No? Poner 3 al cuadrado. De esa manera ya tendríamos la misma base, ¿no? 3, 3. Que nos va a servir para luego poder operar, ¿no? 27 lo podemos cambiar por 3 al cubo. Elevado a la 10 menos x. Y el 81 pues lo podemos cambiar por 3 a la cuarta. Elevado a la 4 más x. Entonces ahora reducimos un poquito, ¿no? El tema de los exponentes. La tendríamos 3 a la 2 por, ¿no? Potencia, potencia. Los exponentes se multiplican, ¿no? Potencia, potencia. Multiplicamos los exponentes. 2 por 6, 12. Más 2 por x, 2x. Acá multiplicamos también potencia, potencia, ¿no? 3 por 10, 30. Menos 3 por x, 3x. Y aquí quedaríamos con potencia, potencia. 4 por 4, 16. Más 4 por x, 4x. ¿Ok? Ahora sí, podemos hacer producto de bases iguales para sumar todos los exponentes aquí. Y sumamos los exponentes, ¿no? Nos quedamos con la misma base, que es base 3. Y sumamos los exponentes. 4 más 12 más 30. Eso nos da 46. Y 2x menos x es x. Y x menos 3x queda menos 2x. Y nos quedaría esto igual a 3 a la 16 más 4x. Y como vemos, tenemos dos potencias que se están igualando y las bases son iguales. Entonces, para que toda la igualdad se cumpla, pues si las bases son iguales, los exponentes también deberían serlo, ¿no? Entonces, tendría aquí, por lógica, 46 menos 2x, que es el primer exponente, tendría que ser igual al segundo exponente. Y esto ya es una ecuación de primer grado, ¿no? El 16 pasa a restar, 46 menos 16 queda 30.
El 2x pasaría a sumar a 4x como 6x. Y finalmente tendríamos que x es igual a 30 entre 6, 5. ¿Ok? Bueno, vale, lo hago. Ya, aquí, primero. Me queda un minuto nomás. 3 a la menos 1, eso es un tercio. ¿No? Eso es un tercio. 3 a la menos 1, uy, un tercio. Vamos a irlo resolviendo rápidamente. Entonces, acá tenemos un exponente negativo, la cual podemos cambiarlo de signo invirtiendo toda la potencia, ¿no? Ponemos el 64 abajo. Y este que era menos un tercio, ahora se va a quedar como un tercio nada más, ¿no? Más. Este 5 lo puedo pasar como raíz quinta, ¿no? Y me olvido de eso. La raíz quinta de menos 32, ¿ya? Raíz quinta de menos 32 es menos 2. Hay que recordar que al ser impar, viene de una potencia impar, por lo tanto con negativo sí puede pasar, ¿no? Que viene de un número negativo elevado a un exponente impar, que en este caso es 5. Para que siga dándome un número negativo. Y este está elevado a la menos 3. Y todo esto elevado a la menos un tercio. Al tener acá un exponente negativo, eso quiere decir que al final todo lo que nos queda dentro de las llaves lo vamos a invertir para luego aplicarle el un tercio, que esto lo puedo transformar ahorita mismo, ¿no? Ahorita mismo lo podría transformar, este 3 lo podría dejar como una raíz, ¿no? Pero al ser un exponente negativo, mejor lo voy a dejar para después. Esto de acá sí, el un tercio lo puedo pasar como una raíz cúbica de 64. El exponente negativo de aquí, hago que se invierta, 1 sobre menos 2 elevado al cubo, ¿no? Porque al invertirlo, ¿no? Con el exponente negativo, el exponente cambia de signo a positivo. Y seguiríamos acá con menos un tercio. La raíz cúbica de 64 es 4. Uy, chample, que se me acaba el tiempo. Bueno, se me acabó. Aquí, 1 menos 2 al cubo. Menos 2 al cubo es menos 8. Vale. Y tendríamos menos un tercio acá. Un cuarto menos un octavo. Pues este más, ¿no? O sea, quedaría un cuarto menos un octavo. Esto es lo menos un tercio. Podemos hacer por carita feliz. 8 menos 4, que es 4, sobre 4 por 8. ¿No? Y esto es la menos un tercio. Cuarto se va. El menos un tercio haría que esto se invierta, ¿no? Si era un octavo adentro, ahora será simplemente 8 sobre 1, ¿no? Si era 1 sobre 8, al invertirlo se queda 8 sobre 1 y este menos un tercio se vuelve un tercio positivo, ¿no? Y este un tercio ya sabemos que se puede transformar en raíz cúbica de 8, y raíz cúbica de 8 es 2. Y con esto y un bizcocho nos vamos. No, sí cuento el punto, sí cuento los puntos. Sí cuento los puntos de toditos, ¿vale? Entonces aquí nos estaríamos quedando y nos vemos la siguiente semana a la 1:30. Ok, nos vemos. Y pues acá en Twitch, pues esperamos 18 minutos para la siguiente clase. Chau, mis puntos. Por si te sobra el tiempo, Angelito. Voy a hacer otra clase, pero en 17 minutos. Sí, con este salón sí. En 17 minutos regreso. Corto, que tengo que tomar agua.